RCR, la red que comunica y une al Perú. Y como cada sábado ya nos acompaña, estamos en contacto vía Zoom con el doctor Herbert Cuba, médico especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y habitualmente participa con nosotros cada sábado. Qué gusto saludar al doctor Cuba, muy amable, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está analizando este tema, no? Ya en pocos días, a partir del 2, hay la reapertura de las iglesias, se habla que con un aforo limitado, también el gobierno está dictando otras medidas, ¿no? Las más recientes han sido la de las playas, ¿no? Pero de una u otra manera aún todavía persisten algunos dificultades, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos visto ya cifras, hemos pasado el umbral de los 900.000 casos de infectados, ¿no? Con el coronavirus, pero hay quienes proyectan que esta es una cifra muy por encima, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el panorama en estos momentos? Mire, yo creo que en general hay una mejora como tendencia, digamos, de la pandemia. Creo que las autoridades pretenden continuar dando la alarma de que puede haber una segunda ola y que las medidas de seguridad y de cuidado de la gente no debe ser bajada a la guardia. Sin embargo, creo que la gente ya no escucha mucho al gobierno porque percibe muchas contradicciones. Y yo creo que la meta debe ser escuchar el día 15 de noviembre el estudio de cero prevalencia para ver cuál es la situación real. Si uno va a los supermercados, por ejemplo, va a un mall, uno va a encontrar ahí aglomeraciones de gente, la gente ya no guarda la distancia social. Estos días en el centro de Lima ha habido protestas sindicales masivas y se ha visto que ya no se guarda la distancia social. Yo creo entonces que la situación de la gente ante la capacidad que tiene el gobierno de dar las pautas, creo que ha disminuido enormemente frente a lo que había al inicio de la pandemia. Entonces yo veo en realidad, no es un tema de disciplina, yo creo que el gobierno, el presidente, ha disminuido su capacidad de convencimiento ante la población. Creo que esa es una primera lectura que tenemos a estas alturas sobre el tema de la pandemia. Ahora, yo quiero enfatizar sobre lo que usted dice, ¿no? El gobierno ha perdido liderazgo entonces frente al COVID, ¿no? O a la COVID. Entonces, ¿cuál va a ser el horizonte que nos espera? Usted además acaba de señalar algo pertinente, ¿no? Tenemos que esperar hasta el 15 de noviembre para mirar el estudio de cero prevalencia, ¿no? ¿Qué va a permitir este estudio, ¿no? Y a partir de ahí, si no hay liderazgo, ¿cómo podría reaccionar la gente si las cifras no son, digamos, nada halagadoras? En primer lugar hay que señalar que las cifras, en cifras en absoluto a nivel nacional, tiene la tendencia a caer. Ya. Como hemos visto, ha disminuido la mortalidad, el número de gente que se enferma es menor, el número de hospitalizados es menor, hay establecimientos de salud que los lugares que estaban habilitados para el COVID ya han disminuido, incluyendo el salud, por ejemplo, ha planteado inclusive que va a rescindir los contratos por lo menos del 50% de los profesionales que fueron contratados por COVID. Eso significa que dentro del gobierno mismo hay la idea de que esto va en disminución, aunque el mensaje por otro lado, por parte del Ministerio de Salud y del Presidente de la República sea el contrario. O sea, ahí hay una discusión ambivalente, hay dos posiciones, la realidad y lo que ellos dicen. Pero lo cierto es que el estudio de cero prevalencia del 15 de noviembre, con todas las atingencias técnicas que le han hecho los analistas, eso nos va a dar a nosotros una posibilidad ya a la población en sí de poder ver cómo va a ser la pandemia hacia el futuro. Ahora, hay otro tema que también ha calado mucho en la opinión pública, es el gran debate que se ha generado por el tema de las pruebas rápidas. Eso ha generado también una mella en el liderazgo que tiene el presidente para manejar la pandemia. Se ha demostrado desde ese momento entonces, al margen de la discusión de que si ha habido actos o no corruptos,
se ha dado ahí la idea de que ha habido un manejo por lo menos político de la pandemia. Y entonces la población mira eso y evidentemente, ¿qué dice? Bueno, esto ya está pasando, ya llegamos a la inmunidad de rebaño, hay que salir a las calles, con grave prejuicio de que eso pueda generar en el futuro alguna dificultad en la disminución de la meseta que tenga esta pandemia, ¿no? Ahora, usted acaba de citar algo que también no estamos mirando, y este es un horizonte cercano. ¿Qué va a pasar si se toma esta determinación que el 50% de trabajadores de salud se rescinda sus contratos? Esa es una situación bien delicada, ¿no? Es bien delicado por varios motivos. El primer motivo es que ya el gobierno da por supuesto de que la pandemia está en caída. Entonces, no renovar el contrato al 50% de la población que tiene estos contratos significa ya a ojos vistas que esa es la posición del gobierno. Pero el gobierno está trabajando un proyecto también para formalizar a 350.000 trabajadores. O sea, ¿cómo entendemos eso? Lo que pasa es que son lógicas, por eso decía que ahí no hay una coherencia ni un liderazgo ante la población. Por otro lado, hay que señalar también que no renovación del contrato del 50% de los trabajadores genera una brecha, porque de todos modos ya había en el sector salud una brecha para ser cubierta por servidores que nunca llegaban. Había colas antes de la pandemia. Esa brecha que podría tranquilamente ser cerrada por estos servidores, el día de hoy se pone en discusión de que ya no se le renueve el contrato. Entonces, esa lectura es muy incoherente. Es tan incoherente también como, por ejemplo, que su salud pretenda que los propios colegios profesionales ahora le remitan las sanciones que han ejecutado o ejecutarán contra los servidores profesionales de la salud cuando toda esta pandemia recae evidentemente primero en las aseguradoras o en las empresas que financian la salud, segundo las prestadoras, las instituciones que dan las atenciones, que son los que han conducido la política de la pandemia. Y en esta etapa también se genera otro problema. Se genera una cascada de transferencias de responsabilidades y finalmente recae en la pita más débil, en el lado más débil de la pita, que son los servidores, los trabajadores o los profesionales de la salud. Toda esta tendencia de disminuir el 50% de los trabajadores que fueron contratados por el COVID, la transferencia de la responsabilidad hacia los propios usuarios, genera una enorme suspicacia en el manejo de la pandemia, de la llamada y muy difundida segunda ola de parte del gobierno. Pero también nos hace ver lo que usted ha enumerado. Usted ha enumerado varios temas, ¿no? Uno, no hay liderazgo de parte del presidente. La gente ya no le hace caso. Estamos mencionando el caso que está ocurriendo de su salud con los órganos profesionales. Punto 2, el tema que no se sabe a ciencia cierta lo que pasó con el tema de las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, etcétera. El tema 4, usted me ha puesto el tema de los trabajadores. Este es un desorden, es un caos. Creo que en el momento que hemos llegado en esta fase es ya una política de parches, porque la idea del gobierno está pensado en otro tema, que es el más grande, el tema político, el tema de si debe o no enfrentar la vacancia y bajo qué mecanismos. Es obvio que por ahí los grandes partidos como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, han señalado con mucha claridad que ellos no van a avalar la vacancia. Sin embargo, nada está dicho. Finalmente, sabemos perfectamente, y ha ocurrido muchas veces en la historia, que los votos a veces se individualizan en una circunstancia histórica importante. Eso tiene que ocurrir. Mañana o el lunes tiene que ocurrir eso en la admisión a la demanda, que se requieren 52 votos, y si eso ocurriera, va a significar otra vez un problema ya realmente, ya no solo de liderazgo en el sector salud, en el tema de la pandemia, que es lo que estamos ahora viendo, una repercusión neta sobre el tema de la crisis política, sino también veremos en otros sectores quizá de la economía que son más complejos todavía que el tema de salud.
Ahora, doctor Cuba, el tema es que en realidad la campaña electoral se está enfilando por dos temas fundamentales, ¿no? Uno es el tema, obviamente, del tema de la corrupción, el enfoque de esto que tiene en la economía y el daño que esto ocasiona en la provisión de servicios básicos. Y el otro es que en realidad se trata de alinear a un gran sector de la población con el tema de las vacunas. Y tenemos proyectos de ley, como hemos hablado anteriormente, que están esperando, por ejemplo, este tema de la segunda votación para la modificación de la Ley de Orgánica de Salud Pública, ¿no? Y que tiene algunos temas por aclarar allí, pero nos siguen hablando de la vacuna y nos siguen diciendo que ya prácticamente nos dan a entender como que la vacuna está a la vuelta de la esquina, como hemos señalado el sábado pasado. Pero lo que nos llama la atención también en el contexto internacional, y eso hemos estado hablando con algunos colaboradores que tenemos en España, en Estados Unidos, que un poco ahí también más bien ahí se ha dejado de hablar un poco de la vacuna. Y los líderes mundiales tampoco están haciendo mucho énfasis ahora en el tema de la vacuna. Estamos a puertas de la elección de Estados Unidos y en las últimas semanas, o en los últimos par de meses, ya no le hemos escuchado al señor Donald Trump hablar de la vacuna. Y otros líderes tampoco, ni en España, ni en Francia, están haciendo referencias puntuales a que la vacuna ya está ahí, al alcance de la mano. Si nosotros nos referimos entonces por eso, y no creo que si ya estuvieran listos estos líderes mundiales, y sobre todo de una elección tan importante como Estados Unidos, no estaría pues el señor Trump mostrando, ya lo tengo, acá están, ¿no? El próximo día ya está listo. Y sin embargo, nosotros cogemos una versión, porque estamos haciendo ensayos clínicos acá, de que esa vacuna ya estaría casi lista. ¿Cuál es su apreciación real de este tema? Mire, yo creo que toda esta crispación política que existe en el país hace que que los políticos, y sobre todo el gobierno, pretenda asirse de cualquier instrumento que les sirva para mantener a un nivel de popularidad. El problema de la vacuna es muy complejo. Hay que tomar en cuenta que en el año 1983, que se descubrió el virus del SIDA, hasta la fecha no existe una vacuna. Y se ha estudiado y se estudia permanentemente la opción de conseguir una vacuna. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta también la oportunidad de la vacuna. ¿Por qué? Porque los propios laboratorios que están haciendo los ensayos clínicos en Lima, en el Perú, estos han pedido 16 meses para concluir el estudio fase 3. Eso significaría que en el mejor de los casos, si todo va bien, tendríamos vacuna a partir del segundo semestre del año 2022. En tercer lugar, hay que tomar en cuenta que todavía no sabemos cuál ha sido el nivel de contacto de nuestra población con el virus. Si es que ya hemos llegado a la inmunidad natural o de rebaño, o si todavía hay población susceptible muy grande que requiera con urgencia ser vacunada. En cuarto lugar, todavía no se sabe en el mundo científico internacional si la inmunidad que otorga la enfermedad es una inmunidad de por vida, por cuánto tiempo, o si es consistente. Si eso no sabemos con el propio virus, poco se puede saber sobre la vacuna que se deriva del virus, de la experimentación de este virus. Ese es un tema entonces que todavía nos genera problemas. Cuarto, se habla también de que a pesar de que los anticuerpos disminuyan en la persona, queda la respuesta en las células de los organismos. En consecuencia, en cualquier momento de un nuevo contacto puede empezar de nuevo el organismo a defenderse. Quinto, se habla que hay la reinfección. Se dice que hay algunos casos de algunas personas, pocos, como 4 o 5 casos de personas que ya se han demostrado que se han reinfectado. Eso también podría en riesgo a lo que se llama la vacuna. Y por último, se discute también que ha aparecido una mutación, es decir, un virus nuevo, mutante, que ya sería como el hermano o el primo del virus actual, que hace pues que si se genera una inmunidad, esa inmunidad sea
transitoria y no sea definitiva. Todos esos temas que les he comentado a ustedes son temas que se discuten hoy día en la ciencia a raíz de la investigación precisamente de las vacunas. Y en consecuencia, mientras no se puedan responder una a una las preguntas que yo les he hecho, es muy complicado que digamos nosotros, esta vacuna va a salir de acá a 3 meses, o ya tenemos las certezas absolutas. Creo entonces que el tema de la vacuna, y usted ha dicho una constatación real, y ya los gobiernos se han dado cuenta que no es tan fácil, ya no la prometen a la vuelta de la esquina, sino más bien continúan las investigaciones, continúan promoviendo investigaciones científicas serias para tomar resultados. Yo creo que aquí se impone una vez más un criterio de mayor racionalidad científica. Pero hay un detalle adicional. El presidente Vizcarra ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley para que se le otorgue registro sanitario a las vacunas que todavía están en ensayos clínicos en fase 3, vacunas y medicamentos que están todavía en fase 3. Al otorgarse el registro sanitario significa que ya puede ser utilizado para la población en general. Es más, inclusive en el caso de medicamentos también pueden ser utilizados cuando están en fase 3, todavía en fase de experimentación, con ocasión de la pandemia, por un tema excepcional, pero prorrogable por 1 año. Dígame, ¿y eso está ocurriendo en otros países? ¿O seríamos nosotros? Bueno, esa es una propuesta que ha hecho el presidente Vizcarra en el Perú. No hay una experiencia internacional sobre el tema, pero acá es que a eso, que es una vacuna en fase 3 o sería un medicamento en fase 3 de investigación, se le otorga el registro, se puede aplicar y además el Ministerio de Salud en su plan había señalado de que esto podía ser obligatorio. En consecuencia, una vacuna todavía en experimentación que sea obligatoria, que podría ser colocado antes del próximo marzo, ha generado mucha polémica eso en el país y sobre todo en el Congreso de la República, que este proyecto de ley del Ejecutivo que ha presentado el presidente Vizcarra aún no ha pasado y creo que pasará con mucha dificultad si es que pasa, porque los problemas que se presentan, no solamente legales, sino éticos, son grandes. Ahora, si eso ocurriera, como usted indica, doctor Cuba, es potestad de cada país. ¿Cómo actuarían en este caso los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud? Miren, es complicado saber cómo actuarán, porque es evidente que todos en el mundo desean tener miles y miles de gentes que prueben esta vacuna que está en ensayos clínicos. Cuanto más gente se vacune, es más rápido el resultado que se pueda tener para saber si una vacuna es eficaz o no. Aquí es un tema también de cómo lo tome la población, porque hay gente que, por ejemplo, cuando recién se abrió la inscripción para participar en los ensayos clínicos en el Perú, miles de gente ya se inscribieron en las primeras horas. La gente quería participar. O sea que esa idea de darles la posibilidad de que participen en modo voluntario puede ser que tenga una gran acogida o al contrario, puede haber que no tenga acogida. Sin embargo, creo que debe haber una promoción adecuada, correcta del Estado y no sustituir la esperanza que tiene la gente, la expectativa que tiene la gente por una vacuna y decirle, bueno, aquí está la vacuna, cuando todavía no es una vacuna certificada, eficaz y segura. Ahora, doctor, pero en realidad no sabemos hasta ahora cuál es la base científica, porque cuando hablamos de vacunas, hablamos de la vida de la gente. Y para salvar vida de la gente hay que investigar y la ciencia está trabajando, por lo que vemos y por la información que fluye, a tiempo completo para buscar una salida a esto. Pero nosotros tenemos acá que políticamente nos queremos anticipar al tema. ¿Sobre qué base científica? Porque acabamos de ver también que hay una renuncia de un equipo de médicos que está apoyando al MINSA, ¿no? Y que estaban viendo en la parte tecnológica. Entonces acaban de renunciar a todo el grupo, encabezado por la ex ministra de Salud, Patricia García. Entonces, esas son las cosas que nos lleva a pensar cuál es la solidez del equipo que está manejando este tema, quién le está asesorando al presidente
para presentar ese tipo de medidas que en realidad, como si estuviéramos respaldados pues, por una investigación sólida detrás para aventurarnos a hacer estas propuestas? Mire, yo creo que, como he señalado al inicio, hay una incoherencia total en el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Y una falta de liderazgo y quizá una falta de soporte científico en las medidas que se toman ante la pandemia. Sin embargo, en la contraparte, en el lado también de la gente que se opone a esto, en el tema de la vacuna se han generado como 3 grupos. Un primer grupo es el eterno tema de antivacunas, gente que no quiere vacunas nunca. Entonces ese es un grupo que está en las redes, actúa, etcétera. Hay otro grupo que dice que no debe aceptársele al gobierno que modifique el registro sanitario para que los medicamentos y las vacunas que todavía no han concluido sus ensayos clínicos, sus experimentos y no garantizan seguridad y eficacia y tengan la certificación de haber concluido, no se les otorgue el registro sanitario. Y otro grupo que señala, bueno, si se hace otorgue ese registro sanitario, que las vacunas sean voluntarias. Entonces, en ese tema se ha generado un gran debate, una gran polémica, que son voluntarias, que no son voluntarias, si se debe dar el registro sanitario, no se debe dar el registro sanitario, y los que no queremos vacuna por ninguna razón. Bueno, yo quiero expresarles que las vacunas son muy importantes. El caso que hemos tenido de la difteria, por ejemplo, por una negligencia de parte del gobierno en continuar las vacunaciones, porque aquí hay que decir las cosas claras. La vacunación se suspendió. La vacunación hemos tenido desde el año de 2014, en que emprendió el gobierno de Humala la famosa reforma de la salud. Todos los aspectos de salud pública fueron dejados prácticamente disminuidos, por no decirlo, dejados de lado. En consecuencia, ahí ya hubo un permanente descenso de las tasas de vacunación en el país, a tal punto que en el año 2016 las tasas de vacunación eran bien bajas, y el gobierno del año 2016 comenzó otra vez a mejorar, con Patricia García, con Silvia Pesá y esos ministros, otra vez a mejorar la gestión de la vacuna en el país. Sin embargo, una estrategia que había quedado totalmente golpeada en el régimen de Humala, era complicadísimo levantarla rápidamente. Y ahí vino la pandemia. Y esta pandemia no ha hecho sino complicar el tema, y ahí hemos tenido este primer caso de difteria. Sin embargo, creo que esto nos sirve como lección para darnos cuenta que la vacuna es tan importante que nosotros no deberíamos bajar la guardia nunca. Pero eso no nos debe llevar al otro extremo, de decir, bueno, como la vacuna es buena, no importa, pongamos una que está todavía en fase de investigación. Yo creo que ese extremo no es bueno, sino más bien habría que ir en el extremo científico, hacer los procedimientos y los pasos que la ciencia exige para lograr, que siempre ha logrado medicamentos y vacunas de buena calidad. Y en este aspecto creo que el Ministerio de Salud debería dar su soporte técnico importante. Esa salida de lo que usted señala de los asesores externos que tenía el Ministerio de Salud es una mala noticia. Eso indica cómo el manejo de la pandemia por dentro implosiona. Eso demuestra que hay crisis internas que nosotros avisoramos, sabemos que existen, pero que a veces la gran población no se entera. Sin embargo, creo que ahora se requiere mayor cohesión científica para poder conducir la pandemia hacia el futuro. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como cada sábado yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR. Muy amable, que tenga buen día. Muy buenos días y un saludo a todos los peruanos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.